Buenas noches, estimado docente y estudiantes. Mi nombre es Cristian David Muñoz Martínez, la carrera de Electrónica Industrial, la materia Circuitos 1. Vengo a presentarles mi, mi trabajo a consultar, Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades consta de unidades básicas o fundamentales. Este mismo se adoptó en el año 1960 en la 11ª Conferencia General de Peso y Medidas. También se habla de... También podemos encontrar las unidades derivadas como Tesla, que se simboliza con la letra T mayúscula. En ella encontramos 22 unidades con nombres especiales como radian, newton, entre otros. En este hablaremos principalmente de las unidades básicas o fundamentales. Aquí podemos encontrar las entre las unidades podemos encontrar el metro, se simboliza con la letra M minúscula, tiene una magnitud de longitud, el kilogramo, el cual se simboliza con la KG y G, y su magnitud es de masa. Podemos encontrar el segundo, se simboliza con la letra S, y su magnitud es tiempo. Encontramos Kelvin, se simboliza con la letra K, y su magnitud es temperatura. Para el amperio encontramos su símbolo A con una magnitud, intensidad de corriente eléctrica. La candela, su símbolo es CD, y su magnitud de intensidad luminosa. El mol, su símbolo es mol, y su magnitud es cantidad de sustancia. En estas unidades básicas, pues, encontramos 6 unidades. Para conformar el SI, encontramos que el mol se une a estas unidades en aproximadamente 1971. El mol se une a las otras 6 unidades para formar el SI que conocemos hoy día. Este entró para conformar la 7ª unidad. Vamos a hablar de la órbita de Valencia. En resumen, el resumen de electrones presentes en la órbita más extrema se conoce como electrones de valencia. Se conocen como electrones de valencia. Y la órbita más extrema, esta órbita también se conoce o recibe el nombre de órbita de valencia. El número máximo de electrones que puede alojarse en esta órbita más extrema es de 8. Los elementos con orbitales poseen las tendencias de completar su combinación de octetos. Para conformar sus octetos, estos mismos pierden electrones o tienen electrones, o en su defecto comparten sus electrones. Se denomina valencia la capacidad de un átomo a combinarse con otro átomo. Podemos representarlo en esta gráfica. La capacidad de combinarse es igual a 1. ¿Por qué? Porque se combina mediante un solo. Se denomina alrededor del núcleo los electrones denominados órbitas o capas, como lo había dicho anteriormente. Se denominan órbitas o capas. Se representan por letras
tales como K, L, U, M, o en su defecto por números 1, 2 y 3. Corriente eléctrica. ¿Qué podemos encontrar en la corriente eléctrica? Esta se representa en amperios, se representa con la letra A mayúscula, o miliamperios, MA. Esto se puede considerar que es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo, bien sea por un cable de cobre u otro conductor. Existen cargas negativas y positivas. También podemos decir que los protones tienen cargas positivas, que los electrones tienen carga negativa y los neutrones, como su propio nombre lo indica, es neutro de cargas. Podemos decir que las cargas negativas, para complementar las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Bueno, volviendo al tema corriente eléctrica, podemos encontrar aquí corriente directa y corriente alterna. La corriente directa, esta corriente, como su propio nombre lo indica, es una corriente constante que no varía en el transcurso del tiempo. A diferencia de la corriente alterna, esta varía su intensidad en, en el tiempo, y esta corriente alterna más que todo se usa para circuitos normales, se usa muy frecuentemente. Estas mismas corrientes se miden con amperímetros, es igual a tensión, voltaje o también conocida como potencia. Bueno, hablaremos un poco de voltaje. ¿Qué es voltaje? La magnitud física que potencializa, que cuantifica la diferencia de potencial entre dos puntos, también conocido como tensión. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. El voltaje, como lo había dicho, es una fuerza que empuja a los electrones entre dos puntos que tienen diferentes potencias, en este caso negativa y positiva. El voltaje se representa como un joule sobre columpios y es igual a 1 voltios. También hablaremos de potencia eléctrica. ¿Qué potencia eléctrica? Es la capacidad que tiene un dispositivo cualquiera para realizar un trabajo. Esta misma se mide en watts, vatios. Watts se representa con la letra W. El vatio es una unidad de medida que corresponde a la potencia eléctrica y que equivale a un joule, equivale a un julio. Se representa con la letra J. Este mismo se representa como julio por segundo, representa J por segundo, por S. Se mide en vatios. La potencia eléctrica de electrodomésticos muy baja, potencia, de modo que normalmente se habla de kilovatios. Se representa con la letra kW. Y podemos decir que un kilovatios es igual a 1000 watts. Hablaremos también de qué es carga eléctrica. Como su nombre lo dice, la carga eléctrica es una propiedad física
intrínseca de algunas partículas subatómicas, que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y pulsación entre ellas a través de campos electromagnéticos. Esta misma es la propiedad física de la materia que permite a los cuerpos poder atraerse o repelarse. Cuando las cargas son iguales, signos iguales, estas mismas se repelen, y cuando tienen signos contrarios, unidades contrarias, estas se atraen igualmente. Para el positivo sucede lo mismo. Su unidad de medida es el coulomb, se representa con la letra C, equivale a 6,24 trillones de electrones. Se representa en notación científica como 6,24 por 10 a la 15 electrones. Estas cargas negativas y positivas, como lo había dicho anteriormente, se unen siempre y cuando sus signos sean diferentes. Entonces, cuando los cuerpos adquieren cargas eléctricas, ganando o perdiendo electrones, se conoce como electrización. Estimado docente, muchas gracias, compañeros. Doy finalización a mi diapositiva. Muchas gracias.